En este video voy a mostrar cómo tabular y la presentación gráfica de variables cuantitativas continuas. Estoy utilizando el software Infostat en su versión estudiantil, en su versión libre, con lo cual algunas de las opciones del software no van a estar activadas, como por ejemplo el copiar gráficos o algunos resultados. Como primer paso voy a ir al menú archivo. Bueno, en el menú ayuda tienen disponible el manual para poder profundizar en el uso del software. Están las distintas técnicas y análisis disponibles en el software con ejemplos. También pueden verificar si hay alguna nueva versión disponible. Cómo citar el software, en el cual aparecen los profesores, investigadores que estuvieron involucrados en el desarrollo del software, que son de la Universidad Nacional de Córdoba. Y también indica cómo citar el manual de usuario. En algunos casos uno desea utilizar algunas herramientas de R, también está indicado cómo instalarlas o instalar librerías específicas de software R, que ya tiene disponible en las últimas versiones de Infostat el enlace R, el cual abre una ventana para poder utilizar, como mencioné en un video previo, algunas de las herramientas y la interfaz gráfica de dicho software. En nuestro caso vamos a ver las herramientas disponibles en Infostat y como primer paso voy a ir a menú archivo, abrir, y voy a abrir en una carpeta que tengo ya bases de datos en formato IDB2, que es el formato en el que se guardan las bases de datos, las tablas de datos generadas en Infostat. En este caso tengo cargado los tiempos de espera de 50 personas en una farmacia. La última fila que está vacía, muy probablemente porque cuando generé los datos di un enter de más, la voy a seleccionar haciendo clic en la fila. Con botón derecho se me despliega un menú en el cual voy a seleccionar eliminar fila. Esto es para que no hayan filas de sobra, porque a veces puede haber alguna modificación al hacer algún cálculo. Seleccionando la columna se visualiza información de dicha columna, como la cantidad de datos ingresada, que vemos que son 50. El registro dice 50 por 2, dado que está generada una columna adicional que la podría eliminar porque no la uso. El resultado de la suma de todos los datos, el promedio y algunas otras cosas que son estadísticos, que después vamos a, en otro video posterior, vamos a aprender a calcular con el software. Una vez seleccionada la columna, voy a hacer botón derecho nuevamente y me voy a ir a la opción tipo de dato para verificar que esté tildada la opción real, con lo cual me dice que el software ha detectado que esto es una variable cuantitativa continua, o sea que tiene decimales. Esto hay que verificarlo porque a veces no se detecta adecuadamente el tipo de datos. Suele suceder con variables discretas que a veces las clasifica como cualitativas, y entonces los análisis posteriores se van a ver afectados si el formato no es el correcto. Entonces siempre hay que tener costumbre de verificar. Una vez que verificamos que se ha reconocido el tipo de formato correcto para la variable, voy a ir al menú estadísticas y voy a pedir la opción tabla de frecuencias. Se me abre una ventana en la cual debo cargar la variable que deseo tabular, que es el tiempo de espera. Si yo tuviera los datos cargados con algún tipo de pretabulación, no dato a dato, sino con una columna en la cual estuviera indicada la frecuencia asociada a cada valor de la variable, entonces debería ingresar en la ventana inferior la columna en donde tengo cargados las frecuencias para cada valor de la variable. En este caso, que está cargado dato a dato, lo único que vamos a ingresar es la variable a tabular y vamos a hacer clic en aceptar. Se abre la ventana emergente típica de tablas de frecuencias. Voy a dejar tildada límite inferior y límite superior porque, dado que la variable es continua,
voy a pedir una tabla con intervalos. Y además voy a tildar la opción de frecuencia acumulada y acumulada relativa para que me complete la tabla con todas las frecuencias. Voy a destildar, tratar a las variables enteras como conteos, dado que no tenemos una variable discreta, sino que es una variable tipo continua. El software permite hacer los intervalos cerrados por derecha. Yo no voy a elegir esa opción, dado que suelo usar intervalos cerrados por izquierda, abiertos a derecha. Y como cantidad de intervalos, no voy a dejar el cálculo automático de la cantidad de intervalos, que utiliza la fórmula logaritmo natural de n más 1, sino que le voy a pedir que me personalice la cantidad de intervalos y voy a usar 7. Utilizo 7 dado que yo, para calcular la cantidad de intervalos a emplear, suelo usar la fórmula de Sturges, que calcula la cantidad de intervalos como 1 más 3,3 por el logaritmo de n, siendo n la cantidad de datos, y aplicando esa fórmula y redondeando el resultado, me daría que tengo que construir 7 intervalos. Lo que cambia es, obviamente, si vuelvo a intentar calcular automáticamente, si se fijan, lo que cambia es el ancho del intervalo, de los intervalos. Si usamos 5 intervalos, que es el cálculo automático que hace el software, nos darían 5 intervalos de ancho 4,2. Si yo utilizo 7 por la fórmula de Sturges, me dan 7 intervalos de ancho 3. Voy a usar esa opción, le voy a dar a aceptar e inmediatamente me genera la tabla en la cual la clase indica cuántos intervalos construyo, que son 7. La columna, la tercera y cuarta columna, que dice LI y LS, corresponden al límite inferior y límite superior de cada intervalo, que indica con un corchete y un paréntesis que los intervalos sean construidos cerrados a izquierdas y abierto a derecha. El último intervalo está cerrado por ambos extremos, dado que el límite superior de ese intervalo coincide con el máximo valor registrado en nuestra muestra y de esta manera garantiza que todos los datos hayan sido considerados en la tabla. Luego la siguiente columna, MC, es la marca de clase de cada intervalo, que es el promedio de los límites de cada intervalo, y luego son las frecuencias absolutas, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia acumulada relativa. Esas frecuencias se construyen de manera similar que en una variable discreta. La frecuencia absoluta indica cuántos datos tienen valores comprendidos entre los límites del intervalo, considerando que el intervalo es abierto a derecha, o sea que si tenemos datos que valen 8 para el primer intervalo, no los vamos a considerar en ese intervalo porque van a estar incluidos en el segundo, que es cerrado a izquierda, y así se contabilizan cuántos datos pertenecen a cada intervalo. Dividiendo las frecuencias absolutas en el tamaño de la muestra, que era 50, se obtiene la frecuencia relativa. Sumando las frecuencias absolutas, a medida que nos desplazamos hacia abajo por la tabla, se obtiene la frecuencia acumulada, y dividiendo cada frecuencia acumulada en el tamaño de la muestra, obtenemos la frecuencia acumulada relativa. De esta forma, por ejemplo, leyendo el tercer intervalo, cuyos valores oscilan entre 11 y 14, vemos que tiene una frecuencia absoluta de 12, lo que indica que hubieron 12 clientes que esperaron entre 11 y 14 minutos, lo que representa una proporción de clientes de 0.24, o sea, el 24% de los clientes analizados esperaron entre 11 y 14 minutos. Para la frecuencia acumulada, que tiene un valor de 39, me indicaría que 39 clientes esperaron entre 5 y 14 minutos. 5 y 14 porque este 39 surgió de sumar las frecuencias absolutas de los 3 primeros intervalos. Y representa una proporción de 0.78, o el 78% de los clientes esperaron
como máximo 14 minutos, es decir, entre 5 y 14 minutos. De esta manera se hace el análisis de la tabla, se observa que el 90% de los clientes esperaron un máximo de 17 minutos y el 96% tuvo una espera de entre 5 y 23 minutos, o sea, como máximo 23 minutos, lo que es un tiempo de espera aceptable. Solo un 4% de los clientes, que es la diferencia entre el sexto y séptimo intervalo, esperaron entre 23 a 26 minutos. Así que no es una farmacia que se tenga un tiempo de espera muy exagerado. Esta es la forma de construir una tabla de frecuencias para una variable continua. Ahora, si se desean hacer los gráficos, se accede al menú gráficos del software y en este caso, como es una variable continua, vamos a realizar el histograma. El histograma debemos seleccionar la variable a graficar, vamos a seleccionar el tiempo de espera, vamos a hacer clic en aceptar e inmediatamente me genera el histograma que hace la graficación con la cantidad de intervalos que calcula el software por defecto, que habíamos visto que eran 5. Como yo generé la tabla con 7 intervalos, que es la cantidad de intervalos que quiero que tenga mi tabla de frecuencias, voy en la ventana de herramientas gráficas, voy a ir a la opción que dice clases y voy a incrementar la cantidad de clases a 7 y de esta manera me realiza el histograma con los 7 intervalos, al igual que como hice con la tabla de frecuencias. Por defecto marca en el eje X, voy a ir a la solapa, a la ventana de resultados. Si se fijan, las marcas de clase arrancan en 6,5 y terminan en 24,5. Y entonces, por defecto, me marca en el eje X las marcas de clase. Yo lo voy a dejar así porque además permite entender o interpretar un poco más cómo se genera el polígono de frecuencias. En el eje, para realizar el histograma, en el eje Y, está utilizando las frecuencias relativas. En la solapa series se puede seleccionar el color del histograma haciendo botón derecho en el nombre de la serie, que es la única que estamos graficando, y yendo al menú color, puedo cambiar el color de mi histograma y utilizar el color que yo desee. Si no quiero hacer un histograma de frecuencias relativas, puedo ir a la opción frecuencias, desplegar la ventana y elegir la frecuencia absoluta. Si deseo la frecuencia absoluta, entonces ahí voy a tener que trabajar un poco el eje Y para que las marcas sean las adecuadas, que tengan números enteros, o seleccionar las marcas para que se pueda visualizar rápidamente la frecuencia absoluta asociada a cada uno de los intervalos. Podemos también activar los identificadores y entonces si activo los identificadores me señala en la parte superior la frecuencia absoluta, dado que elegí como opción la I, entonces me va a marcar la frecuencia para cada uno de los intervalos. Los voy a dejar invisibles para que se pueda ver mejor el gráfico. Están tildadas las marcas de clase. Si yo destildo las marcas de clase, inmediatamente me marca los límites de cada intervalo. Detecta automáticamente que el mínimo y el máximo es 26, con lo cual el histograma marca correctamente
los límites de cada intervalo. Si yo quiero dejar tildadas las marcas de clase para poder visualizar mejor después cómo se realiza el polígono, puedo dejar tildada esta opción o destildada. Vamos a dejar destildada inicialmente. El cuerpo es para que indique color. Si yo quiero un gráfico con solo los bordes, puedo destildar la opción cuerpo, o puedo destildar los bordes y solo me deja el color, que obviamente dificulta por ahí un poco la interpretación del gráfico, pero en cuestión de gusto de la persona. Voy a destildar el título, dado que no quiero colocar ningún título específico. En el eje X puedo seleccionar mínimo y máximo. En este caso lo voy a dejar así, dado que está por defecto incorporando previo al primer intervalo un intervalo del mismo ancho que está vacío, y lo mismo está haciendo con agregar un intervalo posterior al último que también está vacío, que es el formato típico para hacer un histograma. Puedo quitar los decimales si es que nuestros intervalos quedaron con valores enteros. Si los límites de nuestros intervalos quedaron con valores enteros, podría removerle los decimales y dejarlos con números enteros, o lo dejo como está por defecto. En el eje Y también puedo elegir el mínimo y el máximo, y seleccionar la cantidad de marcas en el eje que me parezcan adecuadas. Vamos a dejar con frecuencias relativas. Puedo, si quiero, fíjense que si incremento la cantidad de tics en el eje Y, voy incorporando mayores marcas de señalización en el eje. En las solapaseries, entonces, además de frecuencia relativa, podría usar la frecuencia acumulada, y también lo que puedo hacer en las opciones que figuran marca y clase, bordes y cuerpo, tiene la opción de polígono. Si yo tildo polígono, inmediatamente me realiza el polígono de frecuencias. Que si yo puedo tildar la opción marcas de clase, puedo entender cómo se realiza el polígono, que lo que hace es utilizar como punto de referencia la marca de clase y en altura marcar la frecuencia absoluta o relativa según sea el caso. Voy a dejar el histograma con los límites como estaba. También obviamente se interpreta de la misma manera, que el polígono toma el punto central del intervalo que corresponde a la marca de clase. Esta es la forma de hacer el histograma y el polígono de frecuencias asociado a una tabla con intervalos. Si yo deseo hacer un histograma de frecuencias acumuladas y un polígono de frecuencia acumulada, voy a remover la opción de polígono inicialmente para que veamos cómo se genera. Y en la opción, la ventana, en la solapa series que dice FREC, que teníamos seleccionado frecuencia relativa, puedo seleccionar frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, o puedo seleccionar la frecuencia relativa acumulada. Vamos a dejar la frecuencia relativa. Este sería el histograma de frecuencias acumuladas. Y si marco la opción polígonos, entre las opciones que figuran en la parte inferior derecha, me grafica el polígono de frecuencias acumuladas, también denominado ojiva. Entonces, de esta manera yo puedo obtener los 4 gráficos asociados a una variable continua y personalizarlos para que tengan la presentación que yo deseo. También puedo cambiar la etiqueta del eje Y para escribirlo como a mí me parezca más conveniente. Lo mismo con la etiqueta o título que se coloca en el eje X. Estos son los gráficos y la tabla para este tipo de variables. En un video posterior vamos a ver cómo obtener las medidas descriptivas o estadísticos para una muestra de datos.